Bueno, Alicia Delibes, bienvenida, va a colaborar con nosotros desde que empezó Libertad Digital hace ya 20 y muchos años, y hace poco publicó un artículo en Libertad Digital haciendo una especie de resumen, digamos, del sentido del desastre que supone la nueva ley de deseducación, porque esto ya no es una ley de deseducación donde pues se producen toda clase de desperfectos. Pero ¿cuáles son los puntos, Alicia, que desde tu punto de vista, en la experiencia que has tenido, tanto como profesora como precisamente en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que empezó la lucha contra la degradación de la enseñanza, cuáles son los puntos que ves más graves? Y a ver si entiendes por qué los profesores no se rebelan, que a mí es una cosa que me tiene descompuesto. Bueno, buenos días, primero, y muchas gracias y estoy encantada de estar aquí. Has dicho que empecé con Libertad Digital. He estado yo pensando cuando venía para acá, cuando escribí la primera vez para Libertad Digital. Creo que fue el año 2002. Fíjate. Y creo que fue un artículo que me pedisteis sobre Summerhill. Fíjate. Había salido una noticia de este colegio Summerhill que perdura todavía y donde, bueno, es un colegio libertario. Sí, donde cada uno hace lo que le dé la gana. Sí. Y ya, bueno, me acuerdo que entonces había esa regla de 10 líneas como máximo, algo así. Y entonces es que no sabía que 10 líneas eran las más importantes. Ahora ya eso en internet ya no existe, ya se puede escribir, se puede uno alargar lo que quiera. Y ese artículo del que dices, que publicasteis el otro día, yo señalaba 3 cuestiones fundamentales. Una, el igualitarismo; otra, la no transmisión de conocimientos; y otra, la jerga que imponen y que es la que van a vigilar. O sea, yo eso siempre, en todos estos años que he dedicado a la educación, es lo que más me ha llamado la atención. O sea, ¿por qué ese empeño en imponerte una manera de hablar que no entiende nada más que el que se la ha inventado? Y no sé si la entiende. Y no siempre. Porque, por ejemplo, la ministra anterior, Isabel Celaá, sí, yo la notaba muy bien que no sabía hablar esa neolengua. No sabía, y pensé, ni la van a quitar. neo ni la noneo. No, pero es que ella que había tenido una educación se la van a antigua, cargar porque lo dice muy mal. Sí. Junta palabras de estas, inclusividad, resiliencia, no sé qué, pero no sabe darles el enfoque, no lo entiende. Y ya verás cómo es verdad que por eso a veces se paraba. Me permite, ya que ha entrado doña Alicia sobre esa cuestión, que hay algo que yo venía dispuesto a preguntarle a doña Alicia. Yo tuve la desdicha de descargarme el texto de la ley. Confieso que me fue literalmente imposible entender lo que decía. Y le quería pedir a ver si doña Alicia era capaz de hacerme una traducción al español del siguiente pasaje. El pasaje que hace referencia a la eliminación de la enseñanza cronológica de la historia. Sí. Si usted entiende algo, le ruego por favor que me lo traduzca. La organización de los saberes, su programación y su secuenciación pueden plantearse desde una perspectiva cronológica o más transversal en función de los objetivos didácticos y las situaciones de aprendizaje propuestas, incidiendo en la contextualización histórica y geográfica con un enfoque multicausal y desde la perspectiva del estudio comparado. En cualquier caso, la atención a la individualidad y diversidad del alumno, sus intereses y sus actitudes, ha de permitir la necesaria diversificación de los itinerarios de aprendizaje, así como la aplicación de criterios de flexibilidad que permitan poner en acción propuestas e iniciativas educativas que favorezcan la inclusión. ¿Qué demonios dice eso? Bueno, vamos a ver, debo confesar que después de un ratito ya no he escuchado más. Claro, sí, es igual. Es imposible. Pero si es que no está escrito para que lo entiendas. O sea, yo creo que hay intencionalidad en toda neolengua, que eso Orwell lo explicó muy bien en 1984, que no es que tú comprendas lo que ellos quieren decir, es que tú seas el dueño del lenguaje. Entonces, tú lo fabricas buscando una serie de palabras que quieres que siempre estén presentes. Entonces, esas palabras salpican todo el texto. Luego, la sintaxis, bueno, esa no importa demasiado. Y la coherencia, por supuesto, ninguna. Entonces, yo creo que es inútil intentar entender lo que dicen,
porque no saben ni ellos, lo decías antes tú, Gabriel, no saben ellos lo que dicen, porque no hay pero intención. Les da igual. Pero les da igual. La cuestión es que haya bien claras una serie de palabras que se tienen que repetir constantemente. Pues eso, inclusividad, multiculturalismo, secuenciación, multicausalidad. Pero bueno, y si ya entramos en ese tema de la historia y la cronología, el último año creo que fue el último año que yo estuve en la Consejería de Educación, de viceconsejera, buscamos el asesoramiento de historiadores precisamente para hacer el currículo de la educación primaria de la LOMCE, o sea, de la ley Wert, que se conocía. Y bueno, yo había leído muchos libros de gente muy conocida como historiadores que siempre decían eso. La historia hay que estudiarla de forma cronológica y desde pequeños, para que ellos se vayan haciendo un mapa temporal en su cabeza y no te salgan diciendo, como a veces nos decían en esas pruebas que pusimos de conocimientos y destrezas indispensables, pues que les preguntabas que ordenaran 3 sucesos, pues el descubrimiento de América, pues la Segunda Guerra Mundial, no sé, 3 cosas muy conocidas y bueno, había disparates todos los que quieras, porque van por proyectos, ¿entiendes? Otra de las cosas muy importantes ahora es esa frase, estudiar por proyectos, examinarse por proyectos. Entonces alguien que no tiene ni idea de nada, pues tira de internet, copia algunas cosas, las cambia un poco de orden y ya tiene su estudio por proyectos. Pero fíjese, doña Alicia, lo sencillo que está en lo referido a la relación entre historia y tiempo. Sencillamente remitirse al Quijote, capítulo 9 de la primera parte del Quijote. La verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo del pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. No se puede ser más escueto, más asceta y más absolutamente claro. Pero, naturalmente que el tiempo, la historia y la verdad son lo mismo. Pero no se lleva ni la claridad ni la verdad. Ni leer el Quijote. No, bueno, es que yo recuerdo siempre, estaba viendo la enciclopedia del primer grado, aquí naufragaría Pilar Alegría. O sea, es imposible. Explica la historia sagrada. Todo. ¿Cómo saben ellos lo de Adán y Eva sin la historia sagrada? Cosa básica. Bueno, pues no saben y además les da igual. Todo es trans. Pero la cuestión de fondo, ¿cómo se puede estudiar algo que no vaya seguido de otra cosa? ¿Cómo se puede transmitir una educación que no tiene orden? Y la cronología es el orden de la historia. Venimos de nuestros padres, no venimos de nuestros hijos, aunque es verdad que Juan Luis Cebrián ha negado eso, igual que la Reconquista. Pero si no se explica la romanización de España, no se puede estudiar ni el Estado visigodo, ni la Reconquista, ni la conquista de América. ¿Cómo explicas el descubrimiento de América sin la corona de Castilla? ¿Cómo lo explicas sin la... Es que no la explican. Otra cosa que me llamó la atención, la historia de España se explicará a partir de 1812. Claro, por eso naturalmente lo del Quijote no existe, evidentemente. Claro. Nunca existió. Pero vamos a ver. Se me escapa porque quieren empezar ahí. ¿Y usted, para que es no dar la de guerra, matemáticas, cómo demonios interpreta lo que la matemática tendrá que ser enseñada con su dimensión afectiva y sentimental? ¿Qué es eso? Con perspectiva de género. Sí. ¿Cuál es la perspectiva sentimental de la matemática? Yo he estado leyendo este fin de semana porque el decreto de bachillerato reconozco que no lo había leído muy seriamente y muy profundamente, así como el de la ESO sí. El de bachillerato no. Pero yo pensé que en bachillerato se les iba a olvidar un poco toda esta morralla ideológica, ¿no? Pero no. Sigue siendo el mismo orden y en matemáticas siguen diciendo las mismas cosas. O sea, lo más importante en esa educación sentimental afectiva que llaman, es que el niño o el joven, porque ya estamos en una persona de 15, 16 y 17 años, 18... Un hombrón lleno de acné. Pues no tenga traumas cuando no entiende una cuestión matemática. O sea, hay que evitar el trauma. Y entonces, lo mejor es evitar la educación. Claro, ¿para qué vas a estudiar nada si estudiar cuesta esfuerzo?
Aprender cuesta esfuerzo. O sea, tienes que repetir una lección cuando te la quieres aprender. No es leer un libro por encima, no es darle a internet y que te salgan unos datos y que te los apuntes en un papel y digas esto ya lo conozco. No, tienes que echarle muchas horas. Y hay una Entonces, cosa... eso ya... Hay no otra está cosa. Realmente, ¿para qué vas a vivir si vivir cuesta esfuerzo? Sí, Claro. pero hay una cosa de más añadida, que es permanente, que es la lucha contra la familia, que eso está ligado a la cronología. Fíjate, en la Enciclopedia Álvarez, el primer grado de la Enciclopedia Álvarez, lo que estudiábamos, el parvulito era para párvulos, esto era a partir de los 6 años. En Historia de España, lección primera, y aparece un dibujo, el abuelo cuenta al niño cosas de España. Lectura. Pepito es un niño amigo mío. Su papá ha ido apuntando en un libro todas las cosas que le han ocurrido desde que nació. Bautizo, enfermedades, adelantos, etc. Dicho libro dice por fuera, Historia de Pepito. Yo también tengo historia. Mi historia es la narración de todas las cosas que me han pasado desde que nací hasta ahora, dice el abuelo. Y las naciones también tienen su historia. España es una nación. La historia de España nos cuenta las cosas que han ocurrido en ella desde que nació hasta nuestros días. La historia de España es muy bonita y se divide en 4 periodos de tiempo o edades: edad antigua, edad media, edad moderna y contemporánea. Y luego lo ponen para que tú lo copies y hagas muestra de escribir. Y te cuentan cómo eran los primeros, eso, la cueva, la choza, la casa de barro, la casa de piedra, el rascacielos, la cronología, que es la vida de la gente. Pero claro, si resulta que no hay historia, tampoco hay familia, tampoco hay padres, tampoco hay hijos, tampoco hay sexo, tampoco hay producción, tampoco hay nacimiento. Todo está a merced de lo que diga la tele, el gran hermano, que en cada momento hace la neolengua esta maldita, que no entiende nadie, ni los que la hacen. Nadie, pero que seguro que alguien la cobra, ¿eh? Pues todos. Ya, pero supone un gran esfuerzo. A mí lo que me ha impresionado de este decreto es el trabajo que se han tomado. Para estropearlo todo. Es un tocho Realmente, tremendo. Es que no tenían otra cosa que hacer Es un trabajo tampoco. destructivo, absolutamente, pero que les ha llevado muchísimas horas. A mí lo que me gustaría saber es cuánto ha cobrado el redactor, porque de verdaderamente Bastante. está escrito sin el menor respeto a la más elemental regla de sintaxis, de léxico, de nada, y seguro que ha cobrado. Eso es heteropatriarcal. La Sí. sintaxis es heteropatriarcal. naturalmente. Y la ortografía, Hombre, ni te cuento. vaya usted a decírselo a los griegos, que sintaxis significa el orden de las tropas para entrar en combate. Pues Sí, Más bueno, heteropatriarcado y hablando imposible. de las matemáticas, que es lo mío, de repente aparece una especie de secuenciación en sentidos. Sentido. Sentido. ¿Qué eso qué quiere decir? No sé. Pero sentido de la medida, sentido de... Lo separan Sentidos. así, sentido. Yo siento. Sí. O sea, yo siento Es el que 2. tiene que tener esa idea de ¿El logaritmo tiene sentido o no tiene no sentido? sé, pero tú tienes que tener una actitud positiva hacia el logaritmo, Ah. porque si no, no vas a aprender nada. Doña, Si no, el pobrecito cuestión. doña sufre. Alicia, Entonces- yo tenía una duda que llevo mucho tiempo, vamos, con todo esto pensando, y que usted creo que es la persona más adecuada para resolverla. ¿Las comunidades autónomas tienen alguna posibilidad de salvarnos de esto? Murcia contaba Murcia ha Federico anunciado que ya ha anunciado una una ley ley. muy echados Madrid pa'lante. también ha dicho que habrá digamos, formas de evitar todo este desastre, pero ¿realmente pueden evitarlo? ¿Tienen suficiente...? Yo en la Consejería de Educación desarrollamos 3 leyes. En los 12 años que estaba ahí, se hicieron 3 veces los decretos, todos los decretos autonómicos. Hasta ahora sí se ha podido. Lo que pasa es que acabo de oír algo que habéis dicho antes de una entrevista que yo no Sí, conocía pero ha con la dicho ministra, que Pilar dice que van a Alegría. vigilar muy bien. Bueno, no sé si hasta qué punto van a vigilar muy bien, pero yo siempre he pensado, y cuando desarrollábamos nosotros esos currículos complicadísimos que se han ido complicando con el tiempo, que había que intentar dar como siempre empezar desde yo voy a escribir, y eso es un poco lo que hacíamos de trabajo, cuáles son los conocimientos que debe tener un alumno en cada etapa. Entonces yo empiezo de Que cero. eso es instruir, que es transmitir Claro, un conocimiento. o sea, ¿qué es lo que tienen que aprender? Y entonces
intentar, si no es dentro de del mismo decreto, sacarlo de forma paralela. Claro. O sea, sin quebrantar la ley. O sea, sin saltarte. Bueno, si esa ley, porque el Real Decreto está si la ley es incomprensible. Y yo hago ahora una relación de contenidos indispensables para cada curso o para cada etapa, independientemente de lo que me esté diciendo el decreto. Eso es un trabajo que una comunidad autónoma puede hacer. Entonces, yo es lo que haría en este caso. O sea, bueno, no me metería a enmendar... Un currículo que se entienda, sí, porque además como la ley no se entiende, claro, puedes decir que esa es la verdadera explicación de la ley. Claro, o decir que bueno, que eso es otra cosa. Cuando pusimos esa prueba de conocimientos y destrezas indispensables... Y me acuerdo con los maestros, lo que Lucía Figar tuvo que luchar, hubo varias huelgas, porque cuando un maestro decía que por Madrid pasaba el Miño, o el Duero, bueno, eso fue después, pero iba unido a subir el nivel. Eso fue en las oposiciones para que querían maestros. hacer fijos a gente que no sabía nada. Bueno, la van a hacer ya. Lo van a hacer, sí. Hombre, claro, los interinos, eso son gente, por lo general, que ya ha suspendido una oposición 5 veces. Entonces, y a los los 5 van años, a aprobar. Claro, bueno, si aprueban los alumnos. Lo que el personal no quiere afrontar es que esas plazas que ocupan no la pueden ocupar gentes con la carrera recién acabada y probablemente con una buena formación. Porque eso se ha producido en estos años. Yo recuerdo hace algunos años de alumnos míos que sacaban 10 en la oposición y se quedaban sin plaza. Claro. Porque resulta que el interino que había sacado un 1, sumando los puntos, se ponía por delante. Era una cosa terrible. Eso es liquidar la educación. Mejor dicho, la instrucción. La instrucción. Si es que lo que esa palabra, verás que no aparece en ninguna parte, nunca. Nunca instruir. ¿No? Y sin embargo ha sido el Ministerio de Instrucción Pública. Casi no aparece enseñar, que es un poco más suave, pero que al fin y al cabo es instruir, ¿no? Claro, enseñar pero es instruir. Tampoco enseñar, o sea, es educar. La prioridad es la educación, que es algo que deberían hacer los padres. Claro, pero cuando se insiste en que lo haga la escuela es para que no lo hagan los padres. Por eso es importante recordar que es que cada uno tiene una historia, que uno es hijo de su padre y nieto de su abuelo, y que el abuelo tiene una historia y que vivió la historia de España. Eso hay que liquidarlo. Bueno, antes de ir, hay muchísimas preguntas. Entonces, antes, una pausa nutritiva. Rosana, tu jamón directo. Tu jamón directo, Federico, porque se aproxima el Día de la Madre, primer domingo de mayo, y es ¿Qué madre no aprecia un regalo de jamón y cosas? Sobre todo cuando te lo preparan. Eso es. Yo insisto, yo me voy a sentar en el sofá, voy a poner los pies encima de la mesa, aunque sea de mala educación, en mi casa me lo permito. Depende. Y que me traigan la bandeja de Tu jamón directo, el especial Mamá Plus, con los 100 gramos de jamón ibérico de bellota loncheado, los 100 gramos de paleta ibérica de bellota loncheada, la cuña de queso puro de oveja de 300 gramos, el tarro de miel de encina Reina Quilama, las 2 latitas de pimentón dulce de la Vera, que ya pensaré yo si lo utilizo para hacer, pues eso, lo que te comentaba la semana pasada, unas patatas con arroz y bacalao, o para que me hagan un guiso, que eso también está bien. O unas lentejas también, el pimentón con las lentejas pega bastante. Bueno, y una cajita de bombones de 100 gramos de la caja roja de Nestlé. Voy a dar el precio, 79 euros con el IVA y los gastos de envío incluidos, Federico. Lo pueden hacer ya su reserva en tujamondirecto.com, que son jamones embutidos de bellota, o en el 984 1028. 984 1028. Silvia Ribeiro, ¿por dónde van los oyentes hoy? Bueno, pues se ha producido un hecho llamativo. Las llamadas de profesores disconformes con esta ley, críticos, por tanto, con el gobierno, son el 99% jubilados. Solo hemos recibido la llamada de un profesor en activo, cuando en otras ocasiones, cuando el debate no se centra en el por qué no se manifiestan los maestros, sí que se ponen habitualmente en contacto con nosotros. Y atención, porque hemos recibido en nuestro WhatsApp una convocatoria ya para protestar con esta ley. Procede de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía, van a manifestarse contra la LOMLOE, pero sin embargo, a mí me ha llamado bastante la atención, no sé a vosotros, llama a los docentes andaluces a concentrarse a favor de la enseñanza pública delante del Palacio de San Telmo, no delante de la delegación del Gobierno o de la sede del PSOE, artífice de esta ley. Si os parece, tras la pausa lo comentamos. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos, Silvia, a ver esa heroica movilización de la gente ya jubilada.
Me temo que esto es algo más que una metáfora. Sí. Pero, en fin. Bueno, pues vamos a ver, porque el foco no se pone solo en los profesores y en los sindicatos también, Federico, porque se pregunta la audiencia qué hay de los padres y qué hay de la oposición. Es doloroso porque es que les están quitando a los chiquillos parte de la identidad, de lo que somos y de lo que el pueblo español es. Más que en una ley de educación, esto ya se ha convertido en la ley de adoctrinamiento. En un país donde se quiere esconder la historia y su riqueza cultural, se convierte en un país de ignorantes, gobernado por ignorantes. He hablado con profesores universitarios de escuelas técnicas. Eso de la no calificación a partir de ahora en la ESO va a traer consecuencias. Se han encontrado a muchos chavales que después de la pandemia tienen muy corta idea de matemáticas en general, y en carreras como ingenierías, aeronáuticas, industriales, minas, están diciendo que van a poner problemas como si fueran normales, como si fuera un curso normal, y que muchos alumnos se van a quedar sin créditos por no superar las notas. Si no tenemos educación, no tenemos libertad. Y entonces, en lugar de ser ciudadanos, seremos esclavos. No lo podemos consentir. Yo entiendo que los docentes no salgan a la calle, no se manifiesten. Si a ellos les vas a preguntar, por ejemplo, los nombres de los reyes católicos, pues te van a decir Juan Carlos I y Sofía, sin más. O sea, que ¿cómo se van a manifestar? Esta es la ley del mínimo esfuerzo. De mi paso por la enseñanza, por el sistema educativo español, no saqué muy buena opinión de mis colegas en general. Nunca los vi manifestarse por la calidad de la enseñanza. No los vi manifestarse por la inmersión lingüística en Cataluña. Solamente se manifestaron en mareas enormes contra el gobierno de Esperanza Aguirre porque había aumentado la ratio en las aulas. Como profesor que soy, me gustaría comentar algo sobre la educación. Creo que uno de los grandes errores de hoy día es que los profesores tenemos más responsabilidades que el meramente enseñar. Educar en valores, educar en igualdad, educar en inteligencia emocional, cuando realmente lo importante es enseñar. Le voy a decir por qué no se hace huelga. En el caso de los profesores, porque no gobierna la derecha. Esto es una vergüenza, menos mal que me he jubilado. De la ley de educación que los socialistas han hecho, que es para crear analfabetos, los sindicatos no tienen nada que decir, los profesores no tienen nada que decir, los padres no tienen nada que decir, la oposición no tiene nada que decir. Pues esa es una historia, Alicia, que por desgracia es muy difícil de evaluar, porque ¿cuál es el nivel en el que ha descendido la exigencia moral? Pero antiguamente es que no había que explicarlo. Bueno, la verdad es que es bastante triste pensar que solamente los que estamos jubilados protestamos con esta ley de educación. Pero claro, la primera cuestión es que no la ha leído casi nadie. O sea, este decreto, como hemos hablado antes, no se puede leer, por lo tanto la gente no sabe lo que pone, la inmensa mayoría. Luego, no se creen de verdad que es que hay una especie de persecución hacia la enseñanza. O sea, no es que se les haya olvidado poner los contenidos de las asignaturas, no, es que no los quieren poner. Porque no los quieren poner porque no los van a exigir. Y entonces todo entra dentro de una coherencia que parece encaminada, no sé, yo hablaba del relativismo cultural con alguien que podía tener que ver con este empeño por no transmitir conocimientos. Y ese alguien, que era John Juaristi, además, me dijo, es que ya no es relativismo, ya es odio a la civilización occidental. Y es que es verdad, o sea, la nueva ideología de la nueva izquierda está en contra de la civilización occidental porque fue opresora, dominadora y porque no tenemos por qué decir que era mejor que otras civilizaciones. Entonces todo tiene un contenido ideológico, todo, no es por casualidad que ha salido así. Y claro, son ya muchos años porque la LOCSE es de 1990. Entonces esta hegemonía pedagógica de la izquierda viene desde 1990. Desde la primera ley que hicieron los socialistas. Y entonces, claro, son ya muchos años haciendo posiciones de profesores, muchos años haciendo máster de formación de profesores, muchos años haciendo los programas de educación y, claro, pasa lo que pasa, que al final hay que cumplir los 60, marcharse a casa y decir, bueno, ahora voy a decir todo lo que no me he atrevido a decir durante todo este tiempo, porque si no, pues me daban el peor horario, pues me intentaban mandar al instituto que más lejos estaba de mi casa, etcétera, etcétera. Entonces,
yo desde luego desde aquí rogaría a los profesores que piensen que su vocación era enseñar y que con este currículo no hay nada que enseñar, porque no hay nada concreto que tengas que enseñarle a tus alumnos, solamente actitudes, sentimientos, valores o antivalores, cada uno como lo vea. Entonces es muy difícil. En cuanto a los padres, yo creo que los padres, muchos piensan que siempre se pueden salvar con un colegio concertado que hay cerca de mi casa o con pero que tengan cuidado, porque es que la enseñanza concertada se admite siempre y cuando obedezca las directivas del Ministerio de Educación. Exactamente. Entonces, ojo, porque puede llegar la situación de que esa vigilancia que la ministra decía que iba a llevar a cabo la lleve sobre todo en los colegios concertados. Y la enseñanza privada en España, hay una cosa que siempre le he dado yo muchas vueltas. Por ejemplo, los currículos oficiales en Inglaterra dice claramente que los deben seguir los colegios que estén subvencionados por el Estado o directamente gestionados por el Estado, no la enseñanza privada. En Francia es lo mismo, porque hubo un debate muy grande hace poco, hace un año o dos, con esa cuestión. Y no consiguieron que el Ministerio mandara sobre los programas de enseñanza de los colegios privados. Entonces, esa es una lucha que yo creo que sí se debería dar. Y la oposición la puede dar. Y la oposición la puede dar, o sea, libertad de currículo para la enseñanza privada. Ahora bien, eso se puede hacer en países que luego mantienen unos exámenes al final de las etapas, porque tampoco se trata de que cada uno enseñe lo que le dé la gana. No, es que luego se examine porque hay unos de lo programas mismo, oficiales. Entonces, si tú haces que ese arreglo sería cuestión de voluntad política. O sea, esas evaluaciones que puso la ley Wert, que llamaron reválidas y que el propio PP las retiró en el 2016. Sí, con la valentía que le caracteriza. Bien, pues eso es imprescindible. O sea, tú fijas unos conocimientos, si quieres, unas competencias que vienen a ser unas destrezas o aplicaciones de los conocimientos que tú has adquirido, porque si no, no tiene sentido hablar de competencias. Claro. Primero tienes que aprender y luego ya aprender a hacer, pero no aprender a hacer directamente, es absurdo. Entonces, fijados esos conocimientos, no son 200 páginas de currículum, deberían ser 20. Y entonces haces unos exámenes nacionales al final del bachillerato y al final de la secundaria obligatoria y al final de la primaria. Pues eso lo podían puedes hacer incluso voluntario, pero sí. Tú diriges el asunto. Y entonces eso ya fija los currículos, fija los programas y sirve de evaluación. Y es muy fácil. Lo que pasa es que hay que querer hacerlo. Bueno, hemos dado bastantes pistas sobre esta cuestión. Volveremos, porque esta es la gran cuestión. O sea, lo que quieren es borrar la memoria, la educación, la instrucción. El problema es que la gente no asume que lo que quieren es deseducar, desenseñar. Pero deseducar por completo. Desenseñar, que lo que quieren es que la gente no aprenda. Y que lo que ha aprendido lo olvide. Es que la gente no aprenda. Bueno, no se nos va a caer el pelo porque tenemos Nuguela Anzuler, Rosa. Sí, a la ministra tampoco, que tiene buen pelo. No, sí, ideas ninguna. Sí. Cabellos largos, ideas cortas, decía el clásico. Bueno, Nuguela Anzuler, Federico, es el champú número 1 anticaída. Aquí lo conocemos bien, fortalece el cabello, ayuda a frenar la caída, retrasa la aparición de canas. Hoy vamos a saludar a la farmacia de María Dolores Arroyo de la Torre, en la calle Feria, en Villacarrillo, en Jaén. Allí tienen todos los productos de Nuguela Anzuler, así que un saludo desde aquí a María Dolores. Bueno, yo el Tranquiler, que esto es fundamental, Daniel. El Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler de Madrid, que se encarga de seleccionar a los mejores inquilinos y gestionar esos alquileres pagando puntualmente a los propietarios las rentas, incluso aunque no paguen los inquilinos, que este desde luego es un matiz fundamental para poner en alquiler nuestra vivienda. El teléfono de información es el 920 2011, 920 2011. Bueno, y acaba de abrir el Corte Inglés, vamos a ver qué nos ofrece.
Buenos días, Federico. Todos sabemos que cuando regalas algo a tu madre te conviertes sin querer en parte del regalo, pero ahora vamos a inspirarte con la ilusión de acertar con todos los regalos, los que se envuelven con papel del Corte Inglés. Camisas, vestidos, faldas o blazers de las marcas George Rech, Tommy Hilfiger, Roberto Benino, Mirto, Ralph Lauren y una selección de bolsos y zapatos de la Touch. También puedes aprovechar el regalo de un neceser Birchbox de Touch, con productos de belleza por compras superiores a 129 euros o una selección de joyas del Corte Inglés con hasta un 30% de descuento, o el regalo de un joyero de viaje por compras superiores a 89,90 de cualquier pieza de la colección de Vidal y Vidal. Y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras, en tienda, en la web o en la aplicación del Corte Inglés. Además, te lo llevamos a casa en menos de 2 horas, o con el servicio Click and Car lo puedes recoger donde tú decidas. 1 de mayo, feliz Día de la Madre en el Corte Inglés, porque cuando piensas en regalar, ya estás regalando. Bueno, vamos a hacer una pausita, vamos a ver si Vanessa Vallecillo tiene noticias de que haya roto a leer algún ministro. Son cosas que pueden suceder. Eso puede ser traumático. De pronto, sí, es traumático, oye, pero también el nacimiento lo es. Y sin embargo, oye, venir al mundo, dejas ahí un magma. ¿Qué es lo que quieren deseducar? Quieren que seamos como fetos en el líquido amniótico. ¿Pero usted piensa que un ministro sobreviviría a la lectura de 4 páginas seguidas? Depende. Hay algunos que quizá 4 no, pero 1 o 2. Yo estoy empeñado en la Enciclopedia Álvarez. Es más, Abascal, que para eso tiene más autoridad, debería imponerlo en Vox para que empezaran a hablar bien, a leer, a escribir, etcétera. ¿Cuál es el proyecto educativo de Vox? ¿Tú lo sabes? Pues no lo sé, en un momento hablaban del cheque escolar, pero... Sí. No, pero me refiero a los contenidos. No han entrado en... Yo no sé, supongo que piensan que el otro día Paco Contreras hizo un gran discurso en defensa de la historia de España, pero bajemos al... En fin, bueno, vamos a ver si hay algún... Pero dices la Enciclopedia Álvarez. Podría ser una nueva Enciclopedia Álvarez, porque claro. Yo no... bueno, le hacían una entrevista al secretario de Estado, a Tiana. La leí. Era para irse de España, aunque fuera al Perú. Increíble. O sea, decía, bueno, nosotros no prohibimos enseñar, si hay profesores antiguos si los hay que todavía quieren enseñar, no les va a pasar nada. Y yo fíjate, no daba Tiana crédito. Nos perdonaba la vida. El analfabeto voluntario admitía que alguno leyera por su cuenta. Le faltó decir por ahora. Sí. Qué sujeto. Le faltó decir por ahora. En fin, la concreción lastimosa de los que sin ser están. Vamos a la pausita breve, al boleto, y luego la crónica rosa, que es lo que nos mantiene con vida. Qué chasco nos hemos llevado. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.